vamos a hacer un gato ahora y estoy preparando y limpiando todo para que no haya mucho olor a perro. Me estoy lavando las manos, lavando las herramientas, les he pasado un jabón. Vale. Cambiado de me habían dicho la del cachorro y al final es válido la banda, que es similar al de perro. Vale. Pero al final no es de cachorro. No, ya es la hora, si no. Claro. Ya, yo es lo que veo también. Vale, voy a la delantera y luego con esta voy a repasar ciertas áreas, ¿vale? Vale, pues ahora lo mismo, que hemos terminado la parte de atrás, ahora vamos a levantar la parte de arriba. No, no te preocupes. No, ya. Dale. Vale, hemos ya levantado la parte Mira, a trasera. ver, Nuria, por favor. Mírame. Dale. Vale, hemos levantado ya la Espera, parte. espera, que me has pisado. Dale. Vale, hemos ya levantado la pata trasera, hemos separado el rabito, marcado ondulación. Voy a irme a las delanteras y luego, cuando ya tenga las delanteras, ¿vale? La pata delantera, exactamente igual, vamos a dejar, esta es una pata muy entubada, vamos a quitar toda la pelusa porque tiene mucha pelusa para compactarla más. Intentar dejar un poco de pata acampanada, pero sin exceso, o sea, prefiero que se vea bien compacta y apretadita, no así, con puntas saliendo, antes de tener una super pata y que no sea práctico y se vea bonito luego el movimiento. El pelo hace que... Eso, de corte. Dale. Vale. Ahí. A lo mejor esta mesa como es clara tenemos que habernos puesto... No, porque desde que uso el foco este... Se ve bien, Sí, ¿no? hombre, se ve mejor una mesa negra. Claro, por eso. Pero no se No ve he mal. cabido yo porque hubiéramos puesto la No. mesa negra. Pero igualmente se ve bien. Esta gente está esperando algo, ¿eh? No. No sé. Para el Toñico, algo. Eso es que en el parque parlear. Sí, Ah, parece ser que sí. ah. Ya. Va a mirar solamente. Por la tijera, como un enfoque. Ahora. Con el blanco no pasa nada. Si fuese negro o negro, es lo peor. Pero con el blanco se ve.
la otra vez. Vale. Y ahora después le toco un poco un Vale. con la vida de 5 minutos. Muy bien. Vamos bien. Pues gira el pelo si quieres. Ahí. Tranquila. Vale. Voy a empezar por aquí, ¿eh? Vale. El blending y esta zona. Vale, esto es segundo. A ver, pon la tijera. Ponla. Vale. La pequeñaja. Es muy mal, ¿eh? La cuida es muy mal, ¿eh? No le gusta nada. Bueno. Después la bañamos. Primero le quiere quitar los nudos que viste que tiene, pobrecita. Que parece que no, pero mira todo lo que sale. Los gatos también se cepillan, también se bañan. Ahora está con la muda igualmente. Sí. Ya está con el pelo. Claro. Y ha sido cuando se llena todo el pelo. Sí, es normal. ¿Eh? Es normal, chica de mí. De que sí, los gatos también necesitamos cuidados, ¿eh? Es que me encanta esta gata cuando llega a tu casa. Siempre es como si fuera mía. Viene y está conmigo, que no vea. Y digo, Es muy quiero buena. cepillarla. Sí. Porque Bastante paciencia tiene con la Candy. La pobre. la Candy es el perro. Buah. La caniche. Sí, sí, sí. Oye, porque Paqui, había una pregunta en el directo que me decía, Paqui es de Granada, ¿no? No, es ¿No? Cartagena. Cartagena, pues me he equivocado. No sé si se va a oír. Está ronroneando. Está ronroneando. Está ronroneando. ¿Eh? ¿Quién hace ronron aquí? ¿Quién hace ronron? Después dirán que a los gatos no les gusta la pelo. Lo que pasa es que si se hace mal, no les gusta. Claro. ¿Verdad? Si te pegan tirones y tal, pues no te va a gustar. Y si lo hacen con todo el cariño. ¿eh? Después si puedo cojo la cámara y os enseño esta. No, a ver, yo... Esta computadora de este. Mira qué preciosa. Mira qué ¿Y si pillamos algo para comer aquí esto? ¿Qué te parece? Vivo preciosa aquí. tener estos nuditos. Tú una princesa como. No sé. ¿Para un momento? Bueno, sí, Vamos a ver. dale. Vamos a coger esta. Uy. ¿Te gusta que te quite esto? ¿Te gusta que te quite esto? Y estos nuditos que tienes aquí. La acabo de ver. Esta cabecita. Vale, voy a pasar con la otra para ajustar algunas cosas. Vale, pues comenta un momento. Sí. Mírame. Dale. Bueno, con esta perrita, como tiene muy poca textura, muy poca densidad, como veréis he usado tijeras dentadas, porque le crea, va creando como un poco más de volumen y va a te ayudar a texturizar un poco más el pelo. Ahora que tengo ya todas las líneas marcadas, voy a pasar a esta que es de diente un poco más fino, ¿vale? Que la otra, para ajustar cierta angulación, como esta de aquí, sin llegarme a pasar, ajustar un poco más lo de la línea ventral y ajustar un poco más también la angulación clásica. ¿Vale? Dale. Ahora enfoca. Ahora.
la caca. Estoy grabando la caña ahora mismo. Sigue grabando. Pues igual de caca. ¡Buah! Esa cosa que come. Tremendo, ¿eh? Pero comen todo igual y a ninguno le huele la caca como a ella. Todo que estaba aquí cada... ¡Wow! No quedaba mucho. Mira. Pues mira, pues lo he pisado yo. No. ¿La has pisado? Sí que lo he pisado, dale. sí. Es que me da un poquito. Coño, que mira que me dices para cagar, No ¿eh? es que antes aquí y mira dónde Pues te queda. para mucho voy a limpiarme, porque yo no quiero estar ahí con toda la mierda ahí pegada de esto. Antes tú me has avisado, Antonio, ¿verdad? ¿Ya justo o no? Te Mira, creo. Antonio, aparte que me ha pintado hasta la maleta, tío. Pero, ¿le voy dando o no? Te espero. Espérate. Ya tiene muchacha. Anda que me has avisado, ¿eh? Dios, Antonio, qué peste. que se estaba cagando el mío. No, si lo que es que no me he dado cuenta de que la hayas pisado ya ahí. No, ya, pero vamos, anda que me has avisado. Que me ha pintado hasta la maleta, tío. ¿En serio? Sí, me ha pintado. Eso es tu Antonico. Ya lo veo, ya. Últimamente a que te tiene... Espera, después la fregona, tío. Cuando puedas. Va a llenar mis manos y todo. La celda de la perra esa se la... Pues mira, habrá que caparla un poco. De jugar a la croma y dársela a la luna, a la rota. Sí, tú eres aquí ahora. Que me abrigo toda la bamba. Antonio, otro día me avisas, tío. Salte ahí a la tierra. No, que a la tierra, ¿qué cojones? La tierra, se me ve la mierda igualmente pegada. ¿Esto lleva energía? Sí. Vale. Vale. Pues nada, toma. ¿Dónde tienes un papel? Ahí hay papel, ¿no? Que me ha dejado la bolsa guapa, ¿sabes? Me ha dejado la bolsa guapa. La corona. Mira de mierda. La madre que te parió. Es la carne. Pobrecita. No tendrás que quedar igual. Yo sí, cojones. La huevo de los huevos. En mi casa, mira, en mi casa no se cagan ni Dios. Y cuando se cagan, vamos, lo llevan claro, ¿sabes? Porque, bueno, la niña, ella pasa todo, pero yo no. Es la carne, la de que crees. Voy a... Dale. No, perdona, no es mi candy. Es la culo de todo eso. Es vuestra candy, ahora vengo. Vale. ¿Dónde cojones hay que aquí, tío? Ahí en el parque este de aquí. Ojalá no cerrarle de esto, ¿vale? Pega mucho con la espalda porque si la mano no hubiera secado, está vacilando, me saca aquí. Pues sí, vente. No, es ajustarlo, tengo que ajustar. Ajustar algunas zonas. Ya, No, si tenía que estar a las bombas nuevas de alguna manera, ¿eh? y pollo. Tenía que estar a las bombas nuevas de alguna manera. Y un papel ahora para una molleta. Uno, voy a hacer un pis que hemos parado. Sí. Ya aprovecho, yo ya le voy a secar el morrico. Mientras. Llevaba nudo. Bueno, no voy a cortar, ¿verdad? Ni me rinde. Sí, me han pringado unas bambas de 100 euros, se tomado por culo. Dani, en que todas esas son toda la mala suerte, el like. Sí, déjate historias. Que culpa es tuya, ¿eh? Ahora sí lo digo hacer Si yo. quieres le escribo ahí al hombre ese de Puerto Rico, al que llevaba Paqui, Tú escríbele. para que reste por ti. Mira, sí, anda Para que... que rete por ti, Cristo. No hace falta que lo haces por mí. Sí, porque la ha pisado por la izquierda. Yo no soy supersticioso, tío.
Pero, macho. Va, es que ¿por qué no te las compras de Decathlon? Pero no me compro de Decathlon, que, macho, que había una oferta y me compré 2 gambas por 180 euros. Venga, va. Ya estoy. Joder, ¿cómo te pasa? La culpa es del Antonio, por no estar vigilando que vamos a hacer una mierda. Ya está. Yo no digo nada, Pero no pero- lo había visto esa mierda. Tío, pero si no me esté cagando la perla a mi lado, pues avísame. Y olía y de todo. Pero yo estoy concentrado en esto, Ya, avísame. pero Y yo de no la he visto. repente sí, eso de verdad. Desde aquí De da. repente me ha dado el olor. A ver, si y está la digo, perla aquí cagando, Pero que desde aquí la sombra y no, y yo no estaba viendo mierda. pues Antonio, tendrás Yo veía la tierra apretando y andando para allá. Pues tendrás O que sea, ir dice, yo la veía apretando y andando para allá, coño, ¿y qué y hacía? pasar por mi lado. No. Apretando y andando Y para pasar por mi allá. lado. Por debajo de la mesa de los colchones. Ya, pero yo estaba aquí, tío. Pues esa tengo que cagar a la vuelta, por lo menos yo iba al baño a coger papel. Yo la mierda no la había visto. No, ya lo sé, ya. Venga, Dani, que me pongo a cortar. Espérate un momento. Que no yo de abajo. A ver. Esto está. Vale, ¿dónde estábamos antes de que nos cortasen? Ah, porque estás cortando, vale. Sí, nada, marcando un poco más así la línea. ¿Ya? Espérate, ¿pon la tijera? Espera, un momentito. Segundo, Pon la tijera. Vale, dale. Ahí estamos. Perfecto. Pues antes de venir me compré dos muertos ciegos. O sea, igual me han tocado. Me toca, me voy a comprar 25 bombas más. Una para cada día que ahí va la mano. Y este lo voy a comprar un negro que lo coja la mierda. Pobre, ¿qué te dices? No puedes ni la vida. No, esto ya es nada. Voy a dar un poco allí, para remarcar un poco más las líneas. Claro, pues no, pues eso no, no sé. Me acuerdo más contigo. Que porte mal contigo, le habla. Sí, hago la cámara porque está así puesta. Tranquila, tranquila, Lula, ya. Ahora. Listos. Ya sé lo que voy a poner ahora. Aquí, hagamos esto. Bueno, pues nada, hoy vamos a celebrar esta noche cositas. Qué cositas. Hombre, pues mira tu campeonato, lo de Puerto Rico
Nicolo de San Bernardo, ¿te parece poco? No, Ah, no sé, si hay gente que no se vea nada, ¿eh? La zapatilla cagada, de la... Sí, la zapatilla cagada, esa te la guardo, no te preocupes. No te preocupes, que esa te la guardo. Zapatilla nueva y cagada. Soy tu Antonico. Sí, sí, ya lo vi, ya no. Ya me doy cuenta, ¿eh? Ya me doy cuenta, ya. Está viendo la cosa cagando y no me dice nada. Una nariz, ¿eh? Para un momento. Ah, claro, para que cagara la perra adulto, joder. Sí, coño, pero para que no lo pise yo, ¿eh? Ups. Voy a hacer el redondelillo del rabo, que no se me olvide. Vale, pues ¿Quieres antes. grabar eso? Claro. Mirar el pomponcillo y ya. Vale, Antonio, ¿me apoyas un momentico, por favor? Lo vamos a hacer. Sí, no, Toñico. Y la he secado y ya está ahora. No, Ya. no, Este enchufado de auriculares, eso no. No, pilla la cámara. Tú, ponte ahí al fondo, cuando vayas a hacer la rúbrica me avisas. No, no, perdona, aquí. ¿Yo? Sí, Sí. esta mierda ya me ha dejado bien fijado. ¿La qué? La mía. Vale. Vale, pues ponte aquí, para hablar de la cola, ponte ahí. No, no, pero ¿tú dónde vas? Aquí, Yo me pongo aquí, ahí. aquí. Sepárate un poco, ¿vale? Vale, ve peinando la cola, ¿Dónde sale el punto rojo, no? porque hay que darle. Vale, vete peinando. Tú sal de ahí, va, tira por ahí, cagona. ¿Vale? Tú dale, que ya la veo yo. Tú dale. Bueno, Paqui, ahora llegamos a la cola. La cola siempre es un problema, ¿no? Entre comillas, porque claro, no todos los perros hacen igual, hay que adaptar un poco. ¿O cómo haces tú para que te quede más o menos bien la cola? Bueno, depende del perro que tengamos como Mira la cámara. Vale, peina. Bueno, Paqui, hemos llegado. Espera, que no me he encendido el micrófono, toco los cojones. Bueno. 1, 2, 3. Voy para allá.
qué tipo de cola hacemos. ¿Tú el que te vas para hacer según qué tipo de cola? Bueno, siempre tenemos que ver, hay diferentes perros, porque hay perros que la tienen súper larga y tienen muy poca densidad de pelo. Claro. Hay perros que la tienen más bien corta. Esta, por ejemplo, no tiene cola, o sea, la tiene totalmente a ras. Entonces le dejamos aquí un pompón, ¿vale? El típico pompón. Vale, pues vamos a ver cómo lo haces. Sí, yo el... Bueno, ¿lo vemos ahora? Claro. Venga, lo vemos. Vale. A ver, Yo ya no iba a explicar ya, porque no iba a explicar ya. Hay perros que la tienen larga, hay otros que la tienen Bueno, corta. es verdad, Dani. ¿qué pasa? Larga, Pero me ha faltado decir otro gorda, otro muy fina. Pero a ver, pero... Está a punto de decir, no vas a creer para no cortarlo. No, pero eso es normal. Y, oye, hay que ser muy mal pensado, ¿eh? Qué malo. A ver. No te lo perdas, tío. Pero ¿cómo pensar sol? Mira la cámara, va. Vamos. De ahí tienes que hacer un de eso, ¿no? Qué malo, un shot. Un shot, Ya iba a ¿verdad? hacer un shot, Yo tipo podría de hacerlo. cola. ¿Larga? No, un corta? shot no. ¿Tú sabes lo que es un shot? Sí, eso que haces tú de los vídeos cortos. No, un short. Un shot es otra cosa. Ah, vale, no. Un Shot es bebida. O sea, un shot con la cola es una cosa, ¿eh? ¿Qué es? ¿Qué es un shot con la cola, Nuria? ¿Eh? ¿Qué es un shot con la cola? No lo sé. Eso sí que no lo sé. Un short sí que sé qué es. Y un shot... Entonces ya no lo explico. Vale, mejor Un no. shot es un disparo. ¿Qué mundo tiene este hombre? De Un verdad? shot es un disparo. Vale, no lo sabía. Con la cola. Vale, pues ya está, perfecto. Vale. Antonio, muy Voy a la cola. Sí, empieza. Espérate, Vamos para allá. Tú párate un poquito. A dormir. Yep. Ay, mi gatita. Qué guapa que eres. Espera, me pongo desde aquí. Ah, vale. ¿Vale? Preparados. Dale. Espera. Espera. Dale. Espera. Vale. ¿Puedes? Vale. Por la tijera. Dímelo. ¿Puedes coger tú la cámara y enseñar cómo está durmiendo la pobre aquí? Está regalada. Pero, Lo que pasa ¿con cuál? Lo tienes aquí. Es que el problema es que Ah, tengo vale, que vale. meter delante y la gente no lo ve. Ah, mira, lo deshaces de aquí. Vale. Y aquí. Ahí. Perfecto. Este problema es que no es el mismo. Funciona respecto. Ahora ya me han pillado a cámara. Vamos a lo diverso. Ya me han pillado a cámara. ¿Me lo puedes prestar un segundo a cámara? Vale, justo ahora sí. Vale, voy. Bueno, es que, a ver... Sí, sí. Vale. Ahora te lo envío. Lo Dame un necesito. segundo. A ver. Ahora, cámara. Dame la cámara que te espero. Mientras, muchos mimos al gatito. Mira todo lo que me has quitado de su pelo. Y aquí la tenemos. Para que después digan que los gatos son una monería. Uy, espera. Quería compartir el live con una persona que le encantan los gatos. Pero... Con sus fans. Con sus admiradores habla. sí, admiradores.
Aquí lo tenéis. Sí, negro. ¿Que la tenía larga o...? El otro día estaba hablando con un musulmán que decía que él tenía más grande que la mezquita de... Está, qué mentiroso, por Dios. ¿O hablabas o no hablabas con un musulmán? Venga, No me toques lo que no suena. ¿Hablabas o no hablabas con un musulmán? Va, Sí, porque los musulmanes son gente como tú y como yo, ¿eh? Sí, pero ponte aquí, Paquita. voy allí. Sí, ponte aquí. Aquí la tenéis, es la peluquería. Como se te seca, se va a crecer el pelo, ¿eh? No, pero por lo menos que Claro, se mantenga claro, un un poco, claro. Vamos a ir ahí y aquí. Yo la Es que hacía- no tiene cara de Yo la hacía una raya en el medio y la pelo para el lado. Claro, ya está. Como no pegué. Y ese no es el problema, hay un poco de gomina y ya está. Está de lado. Bueno, pero Va. mira, ya se me mantiene algo, ¿no? Venga. Va, ponte ahí. Espera, dibujarlo. Vale. Vale. Bueno, 1, 2, 3. Bueno, Paqui, ahora ya nos queda lo más interesante, que es la carita, ¿verdad? A la carita. ¿Qué criterio usas tú para hacer según qué tipo de carne? Bueno, por ejemplo, en esta perra en concreto, a ver, uso muchos criterios, como depende del tamaño del perro, dependerá también si es un shih tzu que tienen un cráneo más ancho, pues dejaremos, si vamos a hacer un hocico, dejaremos un hocico más ancho. Si es un yorkie que tienen un cráneo mucho, no un yorkiesauro, un yorkie, ¿vale? Un yorkie más pequeño, que tienen un cráneo muy estrecho, pues dejaré un hocico más estrecho, es decir, siempre hay que ir buscando las proporciones. Esta perra en concreto, si os fijáis, voy a bajarla así un poco, aquí arriba el moño, o sea, tiene muy poco pelo, se le abre, o sea, como veis no se mantiene. Entonces lo que hago con ella es dejarle una moña muy pequeñita. Vale. Una cabeza bien pequeña y ya la oreja más larga, ¿eh? Pero la carita muy pequeña, puesto que ella también es de tamaño pequeño. Vale, o sea que te basas en la morfología y en la densidad del pelo. Sí. ¿Vale? Vamos para allá. Va. Vale, listo. Muy bien, Antonio, este movimiento de cámara me ha gustado mucho, Antonio. Sí, la verdad. Hace un movimiento sencillo. Y ya te digo, ahora me queda enfocado. Pero A ver qué tenemos ya al cámara que viene. va aprendiendo, ¿no? Te lo dejo. Tiene el culito muy enredado. Entonces, como no le gusta, porque ya estoy viendo que no le gusta, lo hago por delante. A ver, acércale a la cámara. A ver si se oye el ronroneo. A ver, Está también ronroneando la cámara. dale. Bueno, vamos a empezar. Es un Os ronroneo. aconsejo siempre tener un papel. Como veis, aquí está Es algo de lo más porque relajante el cuando ronroneo de ya los vamos gatos. guiando, que no demos lugar a que todo esto se nos Uy, Kitty, que ponga me parece que me has tirado todo lo que has tirado por aquí con la colita. De vez en cuando, si es un perro que confía mucho, pues tener un papel a mano Mira, vamos, nos va a Se ayudar quiere pegar. a poder hacer el Bueno, papel le está en un encantando lugar esto. que moje todo Yo creo que está en cela. Lo primero que voy a Aparte. empezar es despejando la zona del Ay, estómago, te tengo que solamente contar la que he zona visto del que tiene estómago. como una pequeña protuberancia ahí, Vale. detrás de las patitas. Este dedo de pelo solo. Una. Sí, mira aquí. A ver si la encuentro. Y luego voy a- No, este dedo del pelo. Espérate, Mira, ya. Este ¿Y dedo eso? de pelo, no sé. no toda la caña, solo Tiene una aquí. esto, ¿vale? El animal, Mira. el animal. Uy, Voy a empezar Pero eso no será como una verruga. no sé, tiene otra de otro sitio. Justo debajo Yo de la la llevaría a que se lo miren porque parece como abierto, ¿sabes? solo el ancho de su pavo. La ventaja de Lo voy a hacer cepillar a con los una gatos, a tijera los perros y esculpida, tal. perfectamente es lo que les podéis ves todo. hacer con máquina o con una tijera curva. Vamos a quitar este blanco que hay aquí. Quite, que te gusta a ti, que te quite todo este pelo que te comes y te intentas sacar de todas las maneras, pero no hay manera. Que sí, que te gusta a ti, mucho.
que no hay que hacer nunca con un gato, por eso es a presionarlo, ¿eh? Veis que se me va de un sitio o vas a otro. Si quieres mantenerlo en un sitio, lo llevas mal. Los gatos no toleran que los intentes mantener en el sitio donde tú quieras. Así que, con paciencia, haciendo ahora un trozo, después otro y así. Seguimos. A ver, ¿Ahora dónde vas? si hay gente que dice cosas o tal, podemos hablar, ¿eh? Antes de la punta. Si preguntan o Voy algo. a hablar, ¿vale? Digo, ¿por qué? Vale. A ver. Vale, una vez despejados nuestros dos puntos y... Lo que sabes que no he hecho, no he puesto que hacía el gato. He puesto Paco Ortega y me he olvidado de quitar. Voy a hacer un copete Esto, pero muy, bueno. muy bajito porque no tiene como densidad y si no, no se va a Peluquería mantener. Farira. Un copete muy pequeñito y una carita, la carita es suya. Esto, ¿vale? Muy chiquitita. ¿Y le cortaste la uña antes de empezar? No, simplemente me he puesto a cepillarlo, después le cortaré las uñas. Que eso lo puedes aprovechar porque esta gata Primero me es voy buena. marcando. Es buena. Espera, que te marco delante de mí. Igual ahora de ti. Bueno, primero que ya le caí ¡Nuria! el primer día. ¿Qué? Silencio. Vale. Vale, prefiero que... Vale, dale. Vale, voy a empezar marcando un poco los larvas y luego puliré. Ahora mismo me da un poco igual las marcas que se puedan Voy muy rápido. quedar. Cuando veo esta parte de atrás la vamos a dejar porque vamos a intentar luego dársela aquí. Entonces solo corto como hasta medio cráneo. Voy a ir marcándome la anchura de mi coche, que va a ir muy ajustadita, porque va a tener una cara muy pequeña. Vale. Ahora. Voy a empezar a capear esta zona porque como veis se moja mucho. No, pero no, tranquilo. Vale. Porque soy muy de acá, voy a empezar a grabar. Apoya. Que ya la cara y que rápido. Dale. Voy a empezar a capear toda esta. Espérate, que me has pisado, dale. Voy a empezar a capear. Espérate, que me pisas. Dale. Voy a empezar a capear toda esta zona porque como veis se chupa mucho y si no se me va a empapar y luego voy a tener que secarla, etc. Entonces voy a capearla antes de lo que llevaría, porque esto lo hago casi al final, para que no da lugar a que se moje tanto. Voy a ir quitando un poco de peso también al pelo con una tijera fina. ¿Qué, Kitty? Esta chica guapa. Todo esto es su pelo.
Primero la grande, después la pequeña. Vale, ahora que le he marcado los largos, ¿vale? Y tengo ya un poco los largos marcados, ya la cara no me gusta mucho. Voy a pasar con esta tijera de diente más fino a pulirme todo el contorno de mis largos que tengo, como veis aquí, es donde he dejado mi mitad de cráneo, y aquí arriba tiene más pelo, ¿vale? En la parte de atrás del cráneo. Entonces, ¿Cada cuánto hay que bañar a un gato? ¿Cada cuánto hay que bañar a un gato? Lo suyo sí es... En la parte de abajo, Es que estamos y la haciendo derecha, dos pero cosas a la dejaremos vez, un una vez dedito al o mes. un dedito de pelo para terminar de unir el labio superior con el inferior, ¿vale? Los persas, no en general. ¿Y cepillarlos? Yo lo cepillaría una vez a la semana. Porque si no puedes no pasa nada, cada 2 semanas, pero no lo dejes mucho, sobre todo en época de muda como ahora, lo necesitan. Después en época que ya no hay muda, ¿vale? Cuando ya la han cambiado en agosto o ya en diciembre ya no necesitan tanto, pero cuando está, mira, ves aquí hay un nudo, ves cómo le ha reaccionado y se ha ido para allá. No lo hagáis, no tiréis, porque eso genera siempre muy malas asociaciones. Con esto quitas más, pero el gato lo tolerará mucho mejor. Después cogéis una grande, pasáis, quitaréis poco, pero quitaréis, y después pasáis esta, que es la más dura y la que os sacará más pelo. Pero como mío ya no habrá tan nudo, no notaré el tirón, ¿sabes? Y sobre todo no los apresionéis. Si veis, yo no la presiono, la dejo cambiar cuando quiere. Lo que se trata es que le guste, que le disfrute y que sea como si yo le estoy tocando, ¿ves? Que a ella le gusta mucho. Pues lo mismo. Y ves, aquí hay nudos, yo lo noto por esto, ¿ves? Y entonces lo que hago es, primero pruebo con esta. Si esta me deja abrir, pero aquí no, aquí hay un nudo de estos complicados y está justo en la zona difícil. Entonces es paciencia, es ir pasando la carga y... Sí. ¿Cuánto tiempo? Pues no sé, estamos justo en la cara. ¿Media hora? ¿Media hora? Después cortaremos... Mira, ¿ves? Ahora me ha dado un aviso de que no quería... Voy muy rápido. Sí, espera. Cuando un gato te dice, te gira la cara y tal, y te dice que vas muy rápido, lo mejor es parar, tocar y relajarlo, ¿vale? Con los gatos no podéis ir rápido y... Aunque sean tan buenos como esto, como este gato, no lo toleran. Con lo cual lo mejor es ir al ritmo del gato, dejarlo, que esto sea una buena experiencia y ya está. Y simplemente ahora lo estoy cepillando y después lo bañaremos y le cortaremos las uñas. Porque fijad, tiene unas legañitas aquí que no me las va a dejar enseñar ahora. Aquí, tío, no te vas a dejar enseñar las legañitas que tienes. Es que es una mimoshona. No, no quiero. A ver, mi cameraman, que me ayuda porque si no para mí es difícil hacer las dos cosas a la vez. Sí. Yupi. Hola, Kitty. Entonces simplemente es ir haciendo este proceso de cepillar y mucha gente dice que por qué se hace esto de cepillar, porque es que si no se lo comen. Mira todo lo que he sacado. Todo esto se lo comería la gata si no se lo quitara. Así que eso es como decir que seguro que le tienen que molestar, picar, etc. ¿Con qué cosmética trabajáis? Bueno, yo realmente tengo varias, no tengo una. Aquí estamos utilizando la Officina Cosmetiche de Italia, pero bueno, hay varias que son muy buenas. Conozco a una persona que utiliza Chris Christensen para el gato y tiene productos específicos al gato. Y Nova también. Los de perro y de gato los de perro se pueden usar también para gato.
importante, aparte que sea una buena cosmética, que hay varias ahora en España, es que lo hagáis con tranquilidad, que vayáis al ritmo del animal. Y eso sí, tranquilidad. Es paciencia, no querer hacerlo bien perfecto de golpe, vas pasando de un lugar a otro, él se cambia, tú te cambias, no pasa nada. Hay gente que intenta, mira, ¿ves? Mira, aquí, ahora no me está dejando porque le he pegado un pequeño tirón y no le gusta. Aquí hay nudo. Bueno, yo simplemente me voy a cambiar y después volveré. Es sobre todo paciencia. Me gustaría aprender tip para desenredar. ¿Hacéis curso online o en Granada? Bueno, de aquí a nada sí que tenemos a una persona que hará un curso, que es especialista precisamente en gato, pero aún tenemos que organizar la fecha. Y después para desenredar, es que no hay más que coger un desenredante. Esto es lo que se llama un bifásico. Lo tiras, esto no sé si lo ves, pero moja un poco, y entonces coges la carda, te pillas, mira, ¿ves que hago como una capa? Que hago como una línea, voy estirando, ¿ves? Mira, lo mejor es hacer así y vas tirando. ¿Ves que voy cogiendo pelo y que el pelo va pasando de aquí a aquí? Pues es esto, es ir cepillando, que lo ves muy seco, yo estoy notando que esto está seco. Tiro, ¿por qué? Porque normalmente esto facilita que el nudo se vaya y poco a poco, ¿ves? La línea va cambiando de lugar. Vale, entonces voy pasando y así todo el gato. Ahora porque el gato me está dejando hacer, pero esto es el mismo principio. Mira, ¿ves? Ahora la línea que se ve mejor. ¿Por qué no se ve tan bien aquí? Porque aquí hay un nudo. Entonces es simplemente, ahora le paso, mira, tengo dos peines. El ancho, ¿lo ves? El ancho y el que es como menos ancho, ¿vale? Y este tiene dos, tiene uno más ancho y uno aún más pequeñito. Entonces es ir pasando de más ancho a menos, ¿vale? Porque, ¿ves? Aquí hemos sacado un pequeño nudo que si hubiéramos cogido este, le hubiéramos molestado un montón, ¿ves? Ahora cojo el lado este más ancho y después el otro, ¿ves? Y cuando pasa, quiere decir que aquí nudo ya no hay, ¿vale? Entonces tiras. Aquí yo ya, porque lo estoy viendo y porque lo sé, pues nada, simplemente... Es que ya al final verás los nudos, los verás clarísimo. ¿Ves cómo estoy sacando un montón? Porque es que se veía. Es que claro, es difícil cuando lo tienes ahí en la cámara, ¿no? Pero, ¿ves? Ahora cojo el más ancho de aquí, quita pelo. Y el más pequeño de aquí, quita más pelo. ¿Ves? Aquí alguno aún hay, porque lo estoy viendo. Cambia el tono, es como más blanco. Mira, no sé si se ve que es como más blanco. Aquí y aquí, ¿ves? Entonces, ahora el gato seguramente se va a mover porque no quiere. Entonces, ¿ves? Yo lo voy a ir sacando y voy a ir pasando. ¿Ves la línea? Vale, esta es la que teníamos. Vamos a coger y cambiamos de línea. Me he ido una línea más arriba. ¿Vale? Esta es mi siguiente línea. Vale, ahora voy a comprobar la línea. Esta, ya está. Vale, ¿ves? Aquí si tú pasas el grande, está claro que pasa. Si pasas el del medio, digamos, está claro que pasa. Algo quitado, pero poco. Y después si pasas el más pequeño, te aseguras que ahí ya no hay nudo. Y eso es paciencia y es todo el gato. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando te dejan trabajar, trabajas por capas, ¿ves? Se ve. Fíjate, ¿ves? Esta capa pasa. Esta capa pasa. Esta ya la he hecho antes y pasa, ¿ves? Y entonces es ir haciendo, es sencillamente esto. Y con el bifásico te ayuda, es como que resbala más el pelo. Por eso lo usamos. Aseguraros de que sea un buen bifásico, bueno, solo las marcas así conocidas del mundo de la cosmética tienen bifásico. Y ahora ves, le picas un tirón y mira, ves, se ha movido. Bueno, simplemente tocarlo. Es un gato, no es un perro, no lo puedes tener fijo y controlarlo, ¿vale? Entonces, simplemente se ha cambiado de lugar, pues yo
Aquí estoy notando, mira, pero va a salir bien. Este está siendo más fácil de lo que pensaba, pero mira, ves, aquí se nota que cae como una resistencia, que es el que no me dejaba antes. Y si te fijas, ahora se está girando porque tampoco me quiere dejar. Pues voy a hacerlo. ¡Ah! No le ha gustado. ¿Vale? Lo que hacen es muy sutil, ¿eh? Entonces, si estáis atentos a las señales, no llegaréis a agobiar al gato hasta el punto que no quiera. Porque si tú te haces tirones constantes, ¿verdad que no es una buena experiencia? Lo mismo los animales. Entonces, mira, ¿ves? Aquí está saliendo solo. Porque al principio cuesta, pero después ya todo lo demás ya sale solo cuando lo cepillas. Mira, ¿ves? Estoy con la parte más grande dentro del fino, ¿eh? Cada vez es más fino y cada vez te aseguras de que está más... Que te has dejado nudos los pequeños, también los sacas, porque si no te dejas nuditos pequeños, micronudos, que digo yo. Vamos a cepillar porque aquí noto que no le gusta. Esto lo que hace es esponjar, abrir el nudo y después, si pasas la grande, ¿ves? Bueno. Uy, ¿qué pasa? ¿No te ha gustado este, eh? ¿No te ha gustado, mi niña? Intentas también hacerlo por otros lugares. A ver si consigues ir poco a poco quitando. Vale. Por aquí te dicen que eres un amor. Ay, gracias. Y yo de verte me estoy quedando igual de relajado que la gata. Sí, bueno, es que eso es lo que se trata. Se trata los perros y gatos que tienen problemas con la peluquería es por eso, porque vamos demasiado estresados todos y no tomamos el tiempo, ¿sabes? Muchas veces también es una cuestión de que la gente no paga lo que vale el tiempo, porque hacerlo relajado y bien es algo que te exige un tiempo. No puedes hacerlo relajado y en poco tiempo, es muy difícil, a menos que el gato no tenga ningún nudo. Pero entonces no vendría la peluquería, ¿verdad? Entonces simplemente se trata de paciencia. Yo intento, sobre todo por ellos, el estar muy relajada. A mí también os diré, me sirve de terapia. Y yo lo hago por ellos, el estar tranquila. Y cuando tú estás tranquilo se nota. Y a mí me encanta enseñarlo y que los gatos y los perros que tengáis estén mucho mejor. Porque si yo os enseño a cuidarlos, vosotros los cuidáis. ¿Qué te ha pasado? Ay, mi bebota. A ver esta barriguita, ¿me enseñas la barriguita? A ver. Dice Ana Isabel, es que las prisas no son buenas, pero entiendo que el tiempo es dinero. Sí. A mí me gustaría poner peluquería de bajo estrés, pero claro, tendría que cobrar un poco más. Sí, pero bueno, yo creo que hay gente que está dispuesta a pagar un poco más si le explicas el por qué. ¿Me explico? O sea, una cosa, tú puedes tener una oferta de normal y después otra de bajo estrés. Entonces la gente elige la que considera. ¿Me explico? Y la que pueden permitirse, que, a ver, nadie juzga, ¿sabes? Pero si hay perros o gatos que a veces lo necesitan, pues bueno. Y aparte que también, si los dueños esto hacen una parte en casa, el peluquero, si lo hacen bien, el peluquero gana tiempo. ¿Me explico? Porque esto lo puedes hacer en casa. Esto, mira, no tengo... ¿Me dejas un segundo la silla? Mira. Ahora te imaginas que estoy en el sofá de mi casa, ¿vale? Y estoy con Kiki. Pues ¿qué pasa? Que yo cojo, me pongo a... ¿Ves? Dale muy mal, ¿eh? Me pongo tranquilamente con ella, la toco, y cuando ella se relaje, que ahora no lo va a hacer porque estamos en la peluquería, pero bueno, Fíjate lo que me ha dicho. ¿ves? Yo cojo, la pongo aquí, y cuando se duerma, es el momento de que cojo el cepillo. Entonces tú en tu casa tienes un poder que no utilizas, y que es que el gato y la gata, esta no es mi gata,
Esta es la gata de la persona que está justo detrás de la cámara. Y bueno, que por cierto, puedes saludar a Antonio. Muy buenas. Y es el gato de Antonio, pero yo hoy, cuando llegué a casa y he visto que tenía la gata que tenía un montón de nudos, digo, me la llevo y la cepillo yo, porque él después de toda la semana está reventado y lo entiendo perfectamente. Pero a mí me gusta un montón y es lo que más me relaja hacer, es esto. Es el cepillado, es el mantenimiento del pelo. Entonces, pero bueno, me relaja porque yo me lo tomo relajado, ¿sabes? E intento pues poco a poco ir pillando pues esto. Porque los vas leyendo y tú vas viendo lo que te deja o no te deja hacer. ¿Me explico? Entonces, ¿vale? ¿Ves? No quiere. Está mejor aquí. Está mejor aquí arriba que sí. ¿Ves? Y nada, pues es esto. Ellos te dicen, al final son los que te van marcando lo que te dejan, lo que no te dejan hacer. Y poco a poco te van dejando más. Mira, ¿ves? Aquí es que ahora igual sí que consigo poner la panza arriba. ¿Ah? Y los dueños en casa pueden hacer estas cosas si se relajan. Lo que pasa es que muchos dueños están estresados solo de pensar en cepillar al gato. Pero esto te pones la tele y ala. Como quien come palomitas, pues lo mismo. No, lo que puedes hacer es esto. Hacerlo por debajo. Mira, ¿ves? El nudo que lo tenía aquí. Es que eso de tocarlos también me va bien porque descubres dónde están los nudos. Los nudos se notan un montón. ¿Lo sabéis notar los nudos? Porque otra cosa que cuando tú tocas al perro o al gato debes detectar los nudos y saber más o menos por dónde están. Que no va bien un segundo, a ver si enfoca ahora. Mira, ¿ves esta zona que tiene como menos pelo? Esto es que aquí antes le quitaron un nudaco. Y claro, ¿qué hace el pelo anudado? No deja crecer bien el pelo. ¿Ves? Y tienes zonas en las que hay menos pelo. Mira, es lo que te decía antes, Antonio. ¿Ves? De los nudos. Y esto es la pata, ¿eh? ¿Ves? Que tiene como unas verruguitas. Y antes le he encontrado también otra en la otra pata. La gata es que ya tiene una edad. Claro. Nosotros la cogimos cuando tenía, no sé si eran 5 años o así, y ya la tenemos, pues otros 6 o 7 ya la tenemos. Seguramente sea por la edad, yo creo. Muy posible. Mira, esta es la pata. ¿Ves? No sé si se ve, pero esto aquí, estos sí son nudos. Entonces, no vamos a tirar porque lo que quiero es que me enseñe la barriga. Y si aquí tiro no me va a dejar. ¿Vale? Entonces voy a intentar. ¿Qué tal?
No volvería. Bueno, es que mucha gente piensa que sus perros están súper bien cuidados y cepillan por encima. Y la realidad, Ana Isabel, es que después el problema es que los peluqueros nos tragamos la parte negativa, ¿no? Porque tienes que hacerle entender al gato o al perro que no pasa nada, que tú no le vas a hacer daño. Lo que pasa que cuando la gente en casa intenta cepillar y en lugar de tener la paciencia de desenredar, tira, o sea, si aquí veo un nudo y yo empiezo a tirar así, es así, hasta que lo arranco, pues es como si te pegara un tirón a ti, ¿sabes? Será un poco de difácil. Vale, voy, toma. Ya. No. Yo creo que ya está bien, ¿eh? Vamos a mover. Saluda, de verdad. Vaya dos Voy a- teniendo hoy. A cepillar. ¿Veis? Ahora la estoy mojando. ¿Veis? El mojar lo que hace también es que te ayuda a terminar de sacar el pelo que estaba como que se ha quedado enganchado. Vale. Y esto es que necesitaba, pues esto. Ah, le he echado más bifásico para que veáis, ¿eh? Porque si no yo creo que en el vídeo no se vería. Ahora me parece un gatito mojado, pero no lo es, ¿a que no? No, es una gatita guapa. Uy, espera que está resbalando. Cuando paséis por verruguitas como esta que hay por aquí, muy gentil, ¿eh? Que eso se abre en un momento. Y tiene que doler también. Muy bien. Ahora estoy haciendo el otro lado. Y aquí, Ponlo en retrato, a ver. mira, En retrato en un natural. notas, ¿lo ves? A ver, ven aquí, un momentito. Vale, La pues patita. ya. Ya está. No me dejes Ya la está, patita. vamos ya. Solo aquí, que me parece un poco y ya. Mira, aquí es lo que te decía antes, ¿ves? Ah, sí. Sí. Que es como, no sé, es que no quiero tocar mucho, ¿sabes? Claro, ella es mayor, pero... Mirar, a ver. La ventaja de eso, de cepillar y de cuidarlos, es que ves todas las cosas que tienen en la piel. Lo que salga y... A ver, aguanta un momentico. Sí, voy. No me fío de dejarla. Espera, que quería enseñar todo lo que le he quitado al final, porque... Vale. Sí. Bueno, estamos guardando el pelo para que veáis todo lo que le hemos quitado al final. Aparte de que si tuviese manchas solo en las orejas, pero tiene crema por todos lados. Ya. Tiene un lado de la cara crema. Aunque solo una verruga, ¿eh? Sí. Bueno, pero está bien. Lo que pasa que... ¿Dónde me ha dejado? Mira, aquí tienes un nudo que lo estoy notando. Quieta. A ver si os lo puedo enseñar. Quieta, pero no para. Mira, está aquí. No sé si lo veis. Justo ahí. ¿Ves?
Entonces, A ver es lo que os decía, si bifásico. aguanta, que no lo sé, porque como la pierna no para. Y a ver si Cepillo. le aguanta. Si no, lo Primero. dejaré así. Poco a poco sin estirar. Espera, antes de que tal, que solo quiero Sí, prueba. Estás ronroneando. Ay, mi Kitty, ¿qué te gusta? ¿Qué te... Mira. Aquí. Yo me ayudo de esto, pero no tiro, ¿eh? O sea, si lo veis, estoy comprobando, veo que es aquí. Lo cojo. Vale. Un poquito especial, ¿eh? Aunque. Y lo cepillo. Estoy contra mi dedo, no contra el del gato, No ¿vale? la veo. Esta cara tiene una cara muy jodida. Es que es rara, ¿eh? Tiene una cara fea de Me cojones. está costando. A ver, ¿Sabes? Pasa que Aquí. al tener tantos colores, jode la cara. aquí, Sí. aquí hay Y más luego la molicos. ansiedad que lleva, Bueno, ¿eh? ya, yo también. Vale. Pero solo de los colores que tiene, de los diferentes tonos, ya jode la cara. Vale, es un poquito de la que ya te pongo el gato. De todo. Aquí Y bueno, Sí, ahora sí. vamos sacando. sí, porque. Tranquila. Muy bien. Esta es de las pegas Pues ya más está, feas. el nudo está fuera ahora. Suelta Lo que he conmigo. detectado por aquí algún otro nudo, que no sé si ha es salido. de las pegas más feas. A ver, ya está, perfecto. Pero fea de cojones. Ya está, no. Déjame un pelín más pequeño. Al Rodrigo. Muy bien, sí, ya está fuera, ya está fuera. Dani era como tú? fea la Lula. Tenemos Venga, aquí va. un perrito abajo, que es el perrito amigo de la gatita, porque si no lo podríamos tener aquí. Pero a ver, tú creo. Candy. Es que yo creo que te está yendo el gato, mismo. Esta pero la Que me tengo yo quiere. aquí. Que estamos de plato, no me jodas. Tira la función, voy a saber luego te queda. Ay, pero no te supes más, es que no para de chuparse, ¿eh? Todo el rato chafándose el morro. Bueno, Nico, ¿tú has acabado ahí? pues chicos, ya está casi. Me queda un pelín aquí detrás. A ver si puedo hacerlo un segundo. Vale. Vale. A ver, aquí, ya está. Tranquila. Y después por la tarde, pues la El lavamos y ahí gato sí, te lo quería. ahí quiero sí que, tirarle el ¿eh? morro. Después Pero a lavarlo. Nuria. ¿Qué pasa? Ya estoy, ¿eh? No, no, espera. Vale, vale. Pues espera. Que no te ha... Madre mía. Bueno, Madre mía, chicos, cómo es esta, pero- solo deciros que ya está. Que le hemos quitado los nudos. Esta tarde ya está a punto para que la bañemos, le cortemos las uñas y todo esto. Pero esto será después de comer, ¿eh? Si no, Hay hambre. hay hambre y solo deciros Sí, queda rara. que animaros a hacerlo De todas maneras, voy y a hacer cuidar una a cosa vuestros que no peludos en general, porque ellos os lo agradecerán, porque ir con todo esto tiene que picar, tiene que molestar. Y fíjate, Pero sí queda rara. y los gatos son realmente los animales que decimos, no, no, se lavan solas. Sí, mira, se lavan solas. Os voy a enseñar una cosa. Esto se lava muy solo, ¿verdad? Todo esto es pelo del gato, ¿vale? Y todo esto en este gato, enseña el gato. Más o menos, fíjate, el tamaño del gato. ¿Vale? Todo esto, si él no se lo puede quitar de cualquier manera. Con lo cual, un gato necesita igual de cepillado que un perro. Y ser conscientes de ello. Porque todo esto, el gato lamiéndose no se lo quita. ¿Vale? Entonces, sed conscientes, debéis cepillar al gato y una vez, como mínimo, cada trimestre deberíais bañarlo. Si no, cada mes, que sería lo suyo, pero muy poca gente lo hace. Y todo este pelo, él no se lo puede comer, no se lo puede quitar. Y si no lo hacéis vosotros, el gato o el perro se queda con todo esto enganchado. Así que nada, espero que os haya gustado esta tarde más. Esta tarde lo que vamos a hacer es, a esta pequeñaja la vamos a lavar y le vamos a cortar las uñas. Chao. Sí. Tim Lubita, estoy de acuerdo contigo, totalmente.
Antes te dejaba los gatos con todo esto puesto y esto tiene que doler un montón porque fíjate que es casi el tamaño del gato, o sea, es que no sé si se ve, pero fíjate, es que esto es un montón de pelo que le hemos quitado al persa. Así que os animo a todos a cuidar más a vuestros gatos y si necesitáis ayuda me decís. Chao, hasta luego.